impactados por Jesús. La historia de la mujer pecadora, hallada en adulterio, en medio de una situación verdaderamente incómoda e injusta, porque todos nos preguntamos si estaba adulterando, no lo estaba haciendo sola. ¿Dónde está el adúltero o el que la estaba participando con ella? Sin embargo, los líderes judíos solo la trajeron a ella delante del Señor y con piedras en las manos, dispuestos a ejecutar la sentencia condenatoria. Y el Señor impacta sus corazones. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan capítulo 8, ahí está la historia, podéis leerla porque es realmente impactante. La historia de Zaqueo. Cuánto trabajo se han tomado los jóvenes para construir este árbol aquí, para que podamos imaginar lo que debió ser aquel hombre que era bajito de estatura, pero que no le faltaba carácter para identificarse con el gobierno romano y para participar de los sobornos y las estafas y el aprovechamiento personal que él utilizaba para enriquecer sus propias arcas y a la vez satisfacer al gobierno romano. Un hombre despreciado por su propio pueblo, por los judíos, que le veían un ser despreciable, vendido al imperio conquistador que les oprimía. El ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ciego de nacimiento. ¡Qué desgracia para él! Pero es la forma que nosotros tenemos a veces de juzgar la vida de los demás, porque difícilmente juzgamos la propia, ¿no? Nos es más fácil acusar y mirar, mira lo que le pasa a ese, se lo merece, Dios le ha castigado a él, a sus padres, le ha venido esta tragedia, esta enfermedad, porque Dios se la ha mandado. Y el Señor da una respuesta sorpresiva. Dios no trabaja de esa manera. Él no ejecuta los juicios ligeros y rápidos como nosotros los ejecutamos. Él había venido a dar vida y vida en abundancia. Y la mujer pecadora recibe perdón. Y Zaqueo llega con Jesús a su casa, que se ha invitado. No se invitaba muchas veces el Señor a la casa de nadie. Pero en este caso le dice a Zaqueo, es necesario que more yo en tu casa. Y allí entra el Señor a la casa de aquel hombre indigno para transformar su corazón, sus valores, su perspectiva de la vida y cambiar completamente la orientación que él tenía. Y es precisamente allí donde el Señor pronuncia este precioso versículo de Lucas 19:10. Impactados por Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar. Y lo primero que yo quiero destacar en esta mañana, en esta breve reflexión, es la persona que vino. La persona que vino. La identidad de Jesús no era simplemente un ser humano, era Dios hecho hombre. Y Él se presenta a sí mismo en este versículo como el Hijo del Hombre. Claro, a nosotros en nuestra cultura y tal vez si no estamos muy familiarizados con la lectura de la Biblia, no nos dice mucho esta frase, el Hijo del Hombre. Pero en realidad es una referencia mesiánica que aparece en el Antiguo Testamento y que los judíos que le estaban escuchando la comprendían perfectamente, porque es una referencia que destaca la misión crucial de redención para la humanidad, el Hijo del Hombre.
es una designación que conecta a Jesús con la profecía del Antiguo Testamento. Y las personas que escucharon decir esto, que eran escribas, que eran fariseos, personas que conocían la palabra de Dios y las Escrituras, entendieron perfectamente lo que el Señor estaba diciendo. El Señor se estaba conectando directamente a esas expectativas que el pueblo de Israel apreciaba, que había abrazado las esperanzas de un Mesías, de un Salvador, de un rescatador. Y es una sublime declaración que Lucas especialmente registra y resalta en varias ocasiones en todo el relato y resume de una manera extraordinaria el mensaje principal de todo este evangelio. Casi podríamos decir que este texto del Evangelio de Lucas no solo es el texto más relevante de todo el Evangelio de Lucas, sino de todo el Nuevo Testamento, en el sentido del mensaje evangélico. Y evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. El mensaje de salvación, la buena noticia que el mundo puede escuchar, necesita escuchar y debe escuchar, es precisamente al Señor autodefiniéndose como el Hijo del Hombre y definiendo su misión en dos palabras: ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es, al propio pueblo de Israel rebelde y a los despreciados gentiles. Porque ya Dios se lo había prometido a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo que el Señor está aquí abarcando es la humanidad entera. El mensaje del Evangelio no era un mensaje exclusivo para el pueblo judío, era un mensaje para toda la humanidad. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Mira, la palabra o el término Hijo del Hombre aparece 93 veces en la profecía de Ezequiel, uno de los libros proféticos más extensos del Antiguo Testamento, difícil de entender, pesado de leer, porque hay muchas visiones extrañas que tiene Ezequiel y luego hay unas declaraciones muy fuertes para con el liderazgo del pueblo de Israel, a los que Dios llama falsos profetas, falsos pastores, que estaban llevando al pueblo de Israel por caminos y senderos equivocados, y en lugar de cuidar y pastorear y sanar a las ovejas, vendar la perniquebrada, extorsionaban al pueblo, se enriquecían, se llenaban sus bolsillos y despreciaban a la gente necesitada. En Ezequiel hay una denuncia fortísima de parte de Dios para este liderazgo religioso y espiritual mal desarrollado por parte de los reyes, los sacerdotes y todas las autoridades judías que estaban descarriando, explotando y engañando a su pueblo. Y Dios les advierte acerca de uno que vendrá como un hijo de hombre. Y esta palabra indica una figura de aspecto humano, a la que se le dan privilegios normalmente reservados a Dios. Normalmente son privilegios de autoridad, de gloria, de poder y de majestad. Y esto luego lo aclara la profecía de Daniel, otro libro del Antiguo Testamento, más corto, pero muy trascendente e importante en relación a los planes de Dios para con el pueblo de Israel y para con la humanidad entera, porque hay profecías extraordinarias. Todos recordáis la historia que encontramos en Daniel, ¿no? Aquella gran estatua de oro que levantó Nabucodonosor, y luego más tarde la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿no?
Aún aquellos que no conocéis mucho de la Biblia, seguramente habéis oído hablar de esas historias. Y allí, en medio de todas esas atrapantes historias, hay unas profecías claras y extraordinarias donde se describe a este Hijo de Hombre. Una persona humana, con figura humana, que es llevado a la presencia de Dios y tratado de forma semejante a Dios. Esto es extraordinario. Escrito muchos años antes, 600, 500 años antes de que Cristo viniera, tenemos esta frase en las páginas del Antiguo Testamento relacionadas al Hijo del Hombre, que vuelvo a repetir, recibe privilegios reservados a Dios, autoridad, gloria, poder y majestad. Pero ¿sabéis? Cuando leemos la historia de Daniel y del Hijo del Hombre, tú lees el relato y ¿sabes qué encuentras? Que es una historia de sufrimiento y de exaltación. Las dos cosas. Ese Hijo de Hombre iba a ser despreciado, iba a ser tenido en poco, iba a ser desechado. La historia y la descripción que tenemos del Hijo del Hombre, de la cual el Señor está hablando allí en la casa de Zaqueo, era una historia de desprecio, pero también de exaltación. Y a medida que las bestias que describe Daniel se enfurecen contra Israel, aparece este Hijo de Hombre que es llevado a la presencia de Dios y es coronado. Y Jesús utiliza esta frase como Hijo de Hombre. ¿Para qué? Para comunicar esas dos ideas que lo distanciaban un poco de los términos de Mesías o Hijo de David. Son términos que encontramos frecuentemente en los evangelios, pero que estaban muy politizados, muy identificados con la idea de el Mesías Salvador nos va a rescatar, va a destruir a estos romanos que nos oprimen. Esa era la idea de los judíos con respecto al Mesías. Por eso Jesús, aquí en Lucas 19, les dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa frase, Hijo de Hombre, para la gente que le escuchaba, significaba básicamente esas dos ideas, sufrimiento y exaltación. Y es lo que habría de suceder con él poco tiempo después. Él tenía que recorrer un camino. Él tenía que enfrentar un sufrimiento. Él tenía que ir a la cruz, porque buscar y salvar lo que se había perdido no era algo fácil de hacer. No lo podíamos hacer ninguno de nosotros, ni siquiera uno de los ángeles principales. Era una idea que había nacido en el corazón de Dios. Esa es la identidad. El que vino era Dios hecho hombre. Era el Hijo del Hombre, señalado ya en Ezequiel, descrito en el libro de Daniel. Y el Señor toma esa idea y la repite una y otra vez en el Evangelio de Lucas. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El paso que dio es nuestro segundo punto. Vino hasta nosotros. En otros lugares de la Escritura se describe las glorias del cielo que Él dejó para venir. Y como todos sabéis, no nació en un palacio entre algodones.
ni hubo orquestas preparadas para celebrar su nacimiento, pero sí hubo coros angelicales que alabaron y cantaron en aquella fría noche en el desierto donde los pastores cuidaban su ganado. Había venido, se había transformado en hijo de hombre. La humanidad de Jesús, el paso que dio, la encarnación de Jesús, su venida a la tierra como humano, tenía un propósito específico. Venía para rescatar a una humanidad caída y reconciliarla con Dios. Él vino. ¿Y sabéis por qué vino? Porque nosotros por naturaleza no vamos a Él. No le buscamos a Él. Cuando nuestros padres pecaron en el huerto del Edén, ¿sabéis qué hicieron? Se escondieron. Escucharon la voz de Dios en el huerto y corrieron a esconderse, porque el pecado nos entontece, el pecado nos ciega, el pecado nos priva de la sabiduría de saber qué es lo mejor para nosotros. Y es por eso que vivimos en un mundo desinteresado espiritualmente, en un mundo arrastrado por filosofías y corrientes que empujan a la humanidad lejos de Dios, negando su existencia. Y Dios busca, Dios llama, Dios se acerca, Dios viene detrás de nosotros. Es Él el que nos invita, es Él el que nos propone, es Él el que en determinadas circunstancias de la vida nos llama a hacer un alto. Para, piensa, ¿hacia dónde vas? ¿Por qué vives de esta manera? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus anhelos, tus deseos, lo que busca, anhela y desea tu corazón? ¿Qué piensas de la eternidad? ¿Qué va a pasar con tu vida una vez que llegue el momento final? ¿Hacia dónde te encaminas? ¿Es cierto que muerto el perro se acabó la rabia? ¿Es cierto que la vida se termina y todo queda en el olvido, en una tumba? ¿O trascendemos? ¿O nuestra vida tiene significado? ¿O entendemos lo que la palabra de Dios dice, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso el juicio? La muerte nos lleva a la presencia de Dios, donde vamos a tener que dar cuentas. Por eso Él vino a buscarnos, el paso que dio y el propósito que tuvo. Es nuestro tercer punto: buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús no vino solo a enseñar o a sanar, sino también a buscar y salvar. Su amor y compasión se extienden hacia aquellos que están perdidos espiritualmente. Es una declaración poderosa sobre el propósito que Jesús tuvo al venir a este mundo: buscar y salvar, como un pastor que busca una oveja extraviada. Jesús busca las almas que necesitan redención. Jesús te está buscando. Me buscó, te busca, nos busca. Sabe nuestra condición, entiende nuestra necesidad, nos ama. En otro lugar de este evangelio dice que el Señor vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque las vio dispersas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Y en su actitud de amor y de deseo de salvar, te busca y te ofrece
salvación. Su muerte en la cruz y su resurrección proporcionan la salvación para todos aquellos que creen en Él. Y ese es mi último punto esta mañana. El privilegio que tenemos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido éramos tú y yo. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos espiritualmente. Estar perdidos es estar separados de Dios por causa del pecado, por causa de la rebelión. El pecado nos separa de Dios. Todos hemos pecado y estamos separados de su presencia perfecta. Estamos perdidos espiritualmente. Una persona perdida necesita ser rescatada, necesita ser reorientada, necesita ser encaminada. Y esa es la forma en la que Dios considera a los seres humanos hundidos en la miseria del pecado y de la rebelión. Vamos arrastrados por una vorágine de vida, de actividades, de ansiedades, de luchas, de búsquedas, que nos hacen dejar de lado todo interés espiritual, todo detenernos para reflexionar realmente para qué vivimos, para quién vivimos, qué razón, qué propósito, qué sentido tienen nuestras vidas. Estamos perdidos. Y así los vio el Señor Jesús. Y su corazón se conmovía. Y los llamaba y les enseñaba y les hablaba el Evangelio. Y así es como el Señor te ve si tú aún no has tenido un encuentro personal con Cristo. Si tú no has conocido a Jesús como tu Salvador personal y has experimentado su presencia en tu vida, el que perdone tus pecados y haga de ti una nueva persona. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Ser perdido espiritualmente es reconocer la necesidad de un Salvador y aceptar la gracia de Jesús para encontrar la vida que Él ofrece. Hemos visto a esa mujer pecadora recibir el perdón. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hemos visto al publicano, ladrón y estafador recibir a Cristo en su hogar, confesar su pecado, dispuesto a corregir, y él no fue salvo porque hizo esas obras, sino que por haber sido salvo estuvo dispuesto a reparar el daño que había cometido. Y por eso Jesús dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa. Aquel ciego recibe la vista, símbolo de la visión espiritual que Dios quiere darte en esta mañana, haciéndote ver que eres pecador, pero también haciéndote ver que su gracia sobreabunda y que su deseo de bendecirte, de salvarte, perdonarte, está vigente. Te ama. Así lo declara la Escritura. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo te invito a que en esta mañana puedas cambiar un poco la descripción de Jesús. Es decir, porque el Hijo del Hombre vino a buscarme a mí y a salvarme a mí, que estaba perdido, perdida. Yo, María, Rubén, Juan,
Walter, yo. Me amó. Me vino a buscar porque yo estaba perdido. La persona, Dios hecho hombre, el paso que dio, Él vino personalmente a este mundo. El propósito que tuvo, buscarnos y salvarnos. El privilegio que tenemos, ¿lo vas a recibir? ¿Lo vas a abrazar? ¿Lo vas a aceptar? Es tu oportunidad de hacerlo. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar un momento. Y si hay alguien que en esta mañana quiere hacer una oración personal desde su corazón, que tal vez no sabe cómo expresarse, quizá pueda expresar algo parecido a esto. Puedes repetirlo en el silencio de tu corazón. Dios, me doy cuenta que he estado perdido, perdida hasta hoy. Pero acabo de escuchar que me amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre que vino a buscarme y a salvarme. Yo recibo hoy esa salvación que me ofreces, ese perdón, y te invito a que entres en mi vida y en mi corazón. ¿Habrá alguien que ha hecho esa oración personal esta mañana? Si alguien la ha hecho, solo yo estoy mirando, puede hacerme una seña con su mano levantada para que yo pueda pedirle al Señor bendición sobre su vida. Dios te bendiga, linda. ¿Habrá alguien más que ha orado esta oración de fe y de confianza diciendo, Señor, entra en mi corazón? Padre, tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí hoy. Estamos emocionados, Señor, por esta obra preciosa que han hecho los jóvenes y este mensaje impactante que sigue impactando nuestras vidas. Y no lo dejará de hacer nunca, Señor. Por eso te amamos y te alabamos. Cada domingo en este lugar celebramos a Cristo, su muerte, su resurrección, su persona, y le adoramos con todo el corazón. Yo quiero pedirte que bendigas a esta persona que ha expresado orar de esta manera, que ella sienta la paz y el gozo de la salvación y de saber que has venido a su vida para salvar, para bendecirla. Y si hay alguien más que aún lucha entre nosotros en su corazón con esa decisión, Señor, que hoy tenga la valentía y reconozca la oportunidad y el privilegio que significa recibir a Cristo en el corazón. Y a los demás, Señor, que ya nos gozamos en esta salvación y en lo que has hecho en nuestras vidas, no podemos menos que adorarte y alabarte. Y es lo que vamos a continuar haciendo en esta mañana, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.